Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio se llama Hablar con extraños, lo que debemos saber sobre la gente que no conocemos. Este libro habla principalmente de los errores que solemos cometer cuando tratamos con extraños. ¿Qué es exactamente el efecto extraño? Lo entenderás después de escuchar este programa. Primero déjame preguntarte, ¿eres bueno tratando con extraños? No se apresure a responder todavía. Escuche la historia a continuación. Este incidente conmocionó a todo Estados Unidos. El 10 de julio de 2015, la policía detuvo a una mujer llamada Bland porque no encendió la señal de giro al cambiar de carril mientras conducía para comprar alimentos. Lógicamente hablando, esto parece bastante normal. Pero el desarrollo posterior es absolutamente inesperado. Durante el proceso de comunicación, Bland encendió un cigarrillo. El policía le pidió que dejara el cigarrillo. «Estoy en mi auto y tengo la libertad de fumar», dijo Bland. El policía dijo, «Señora, quiero que salga del coche inmediatamente y apague el cigarrillo». «No tienes derecho a hacer eso», dijo Bland. «Mira, ¿ya huele a pólvora?». Lo que ocurrió después fue aún más escandaloso. La policía dijo, «Sal del auto». Bland dijo, «No más». Cuanto más fuerte se vuelve, más violento se vuelve. Finalmente, la policía sacó a Bland del auto. Bland se resistió. La policía también pidió refuerzos. Durante todo el proceso, la policía siguió repitiendo una frase, pidiéndole que cooperara. Y Bland también está repitiendo una frase, ¿por qué me haces esto? ¿Solo porque no encendí la señal de giro? Finalmente, Bland fue arrestado. 3 días después, se suicidó en prisión. Déjame explicarte de antemano que Bland suele ser una chica muy popular. Es alto, músico y, a menudo, publica vídeos positivos y enérgicos en YouTube. A los ojos de sus compañeros, este policía también es una persona con la que es fácil llevarse bien. Ninguna de las partes tiene problemas psicológicos. Puedes imaginarte si estas dos personas se hubieran conocido antes. Quizás sean solo una frase o dos. Y la razón por la que las cosas llegaron a este punto fue en gran medida porque eran extraños el uno para el otro. Más adelante profundizaremos en el análisis específico de este asunto. Por supuesto, este es un caso extremo. Sin embargo, al menos significa una cosa. En muchos casos, no somos tan buenos tratando con extraños como pensamos. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sale mal cuando tratamos con extraños? Este libro trata sobre este asunto. El autor cree que se ven muchos problemas, como juzgar mal las intenciones de la otra parte, lo que lleva a una escalada de conflictos, ser engañado por extraños o etiquetar a los demás de manera simple y cruda. La raíz de estos problemas es en realidad el mismo problema. Es decir, imaginamos a los extraños con demasiada sencillez. Pero, de hecho, los extraños son más complicados de lo que piensas. Después de escuchar esta conclusión, muchas personas sienten que no les duele ni les pica, como si no fuera un punto de vista nuevo. De hecho, esta es la característica más importante de este libro. Su propósito no es hacerte saber, sino hacerte creer. Del saber al creer, muchas veces tenemos que pasar por un proceso doloroso, es decir, cometer errores. Lo que este libro quiere hacer es revisar para usted todos los errores cometidos por sus predecesores y todos los problemas que ocurrieron entre extraños, para lograr este objetivo de hacerte creer de verdad. En otras palabras, este libro cuenta la experiencia del proceso, que en realidad es más importante que la conclusión. El autor de este libro es el famoso escritor canadiense y autor de los bestsellers Outliers y The Tipping Point, Malcolm Gladwell. En 2005, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2011, recibió la Orden de Canadá, el más alto honor otorgado a un ciudadano en Canadá. En este libro, el autor analiza más de 10 historias entre desconocidos. Y reveló 3 efectos más extraños. Como dije antes, en este libro la historia en el proceso es más importante que la conclusión. Por lo tanto, si tienes tiempo, te recomiendo encarecidamente que leas el libro original, la experiencia será más profunda. A continuación, partiremos de 3 preguntas para revelar estos 3 efectos más extraños. Primera parte. Primero, déjame responder una pregunta que a todos nos preocupa cuando tratamos con extraños. Es decir, ¿podemos detectar mentiras? La primera reacción de mucha gente debe ser, por supuesto. Incluso si me engañan de vez en cuando, solo significa que no sé lo suficiente. Sin embargo, si miras las noticias un rato, encontrarás que ser engañado no está tan relacionado con el nivel cultural. Muchos profesores universitarios también han sido engañados. Algunas personas pueden decir que esto se debe a que los estafadores son demasiado inteligentes. Sin embargo, si lees las noticias sobre personas que fueron engañadas, descubrirás que estos trucos han quedado expuestos hace mucho tiempo. También suele destacarse en las noticias.
Sin embargo, cuando realmente se enfrentan a un estafador, muchas personas seguirán cayendo en la trampa. Verás, identificar mentiras no es fácil. No puede depender simplemente del dominio del conocimiento por parte de una sola persona. Este es un asunto muy profesional. Al ser un asunto profesional, debe ser realizado por profesionales. Hay una profesión llamada experto en detector de mentiras, que es a lo que te dedicas. ¿Pero es realmente tan efectiva la habilidad de los expertos en polígrafo? Por no hablar de si son eficaces o no, si nos fijamos simplemente en estos métodos en sí, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, microexpresiones. Es decir, juzgando si una persona miente a través de pequeños cambios en su expresión. Este es actualmente el método de identificación más famoso. Sin embargo, dentro de la industria, las microexpresiones son realmente controvertidas. Por ejemplo, hay un experto del FBI llamado Joe Navarro. Este es uno de los expertos en detección de mentiras más famosos del mundo. Sintió que las microexpresiones no eran muy útiles. Los ojos no son en absoluto las ventanas del alma. ¿Dónde es eso? Pensó que eran los pies. Para ver las verdaderas intenciones de una persona, hay que mirar sus pies. Entonces, ¿cuál de estos métodos es el más eficaz? Supongamos que una persona domina un gran conjunto de métodos para identificar mentiras, ¿seguirá siendo engañada? Para responder a esta pregunta, primero necesitamos encontrar un grupo de personas que sean mejores para detectar mentiras. Y en todos los aspectos es más sensible que la persona promedio. Vea lo bien que les va para detectar mentiras. En este libro, el autor escribe las historias de ese grupo de personas. Esta es la famosa Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, o DIA para abreviar. La historia va así. En 1996, Estados Unidos y Cuba se encontraban en una etapa de confrontación. Ambos bandos han colocado muchos espías en el campo del otro bando. Entre ellos hay un espía que es muy especial. Su nombre es Ana Montes, una alta funcionaria de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos responsable del análisis de la inteligencia cubana. Sus colegas también le pusieron el sobrenombre de Reina de Cuba. Permítanme explicarles primero, esta reina cubana es en realidad una espía arreglada por los cubanos en los Estados Unidos. Y allí permaneció muchos años sin que nadie se diera cuenta. Hablando de eso, se podría pensar que esta persona debe ser particularmente buena disfrazándose. En realidad, no realmente. La reina de Cuba se dedica al análisis de inteligencia, que es un trabajo técnico. Había recibido poca formación profesional en espionaje. En cuanto a sus habilidades de espionaje, ni siquiera son brillantes. Por ejemplo, cuando regresa a casa todas las noches, escribe lo que ha aprendido ese día y luego lo informa a Cuba. La radio de onda corta que usó estaba colocada en una caja de zapatos. El libro de códigos estaba en el bolso que llevaba consigo. En otras palabras, ni siquiera necesitas un detector de mentiras para lidiar con ella, solo un registro corporal y quedarás expuesto. Sin embargo, nadie lo ha buscado. Te preguntarás, ¿será porque la reina de Cuba suele portarse bien y no se ha sospechado de ella? Lamentablemente, tampoco. Mientras trabajaba, tenía una buena relación con sus compañeros. Pero en cuanto a resultados, nunca ha analizado información particularmente valiosa sobre Cuba. Lo que es aún más exagerado es que fue muchas veces a Cuba para informar sobre la situación durante su trabajo, y también recibió una medalla otorgada personalmente por Castro. Entre ellos, se utilizaron varias veces fondos públicos de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Mientras alguien rastree su paradero, el secreto será revelado de inmediato. Al escuchar esto, podrías decir que parece que esto solo se puede atribuir a la suerte. Tuve tanta suerte que nunca me interrogaron. En realidad, no realmente. La emperatriz cubana no solo fue interrogada. Además, la persona que la interrogó era un oficial de contrainteligencia profesional. Además, durante el contrainterrogatorio, la reina de Cuba estuvo llena de lagunas. Por ejemplo, dijo la otra parte, sospechamos que usted participa en actividades de espionaje. La reacción de la reina de Cuba fue en realidad de shock. Los agentes de contrainteligencia lo recuerdan como si por primera vez fuera como un ciervo frente a las luces de un coche. Esto ya no puede describirse como sospechoso, no es diferente de admitirlo directamente. Sin embargo, el oficial de contrainteligencia no tenía dudas. Cuando hizo esta pregunta, en realidad solo quería darle un golpe a la reina de Cuba. Al ver que había logrado su objetivo, se sintió muy satisfecho. Los dos finalmente charlaron durante un largo rato. Incluso hablaron de algunos sentimientos ambiguos entre hombres y mujeres. Ya sabes, la reina de Cuba no es un caso aislado. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, muchos de los espías que Estados Unidos envió a Alemania Oriental fueron convertidos por el otro bando. Pero los americanos ni siquiera se dieron cuenta. Para poner otro ejemplo, el máximo funcionario a cargo de la inteligencia soviética en Estados Unidos en ese momento era él mismo un espía soviético.
Además, su nivel no es muy superior al de la reina de Cuba, también tiene alcoholismo y ni siquiera ocultó los fondos que le dio la Unión Soviética. Y el problema más crítico es que las agencias de inteligencia estadounidenses no han descubierto todo esto. Ya sabes, esta no es una agencia cualquiera, es la Agencia Nacional de Inteligencia. Aquí hay un grupo de personas que son las más entusiastas y conocidas por ser las mejores en observación. Verá, esto es cierto incluso para el personal de inteligencia profesional, y mucho menos para la gente común y corriente. El psicólogo Tim Levin también realizó una prueba especial. Encontró un grupo de voluntarios, algunos de los cuales mintieron y otros dijeron la verdad. Al mismo tiempo, reclutamos a un grupo de psicólogos, policías y médicos, en definitiva, todas son profesiones que creemos que son mejores en observación, y les pedimos que se identificaran entre sí. Resulta que cuando la otra persona dice la verdad, generalmente no la acusamos erróneamente y nuestras conjeturas son particularmente precisas. Sin embargo, cuando mentimos, siempre fallamos y nuestras conjeturas son extremadamente inexactas. En pocas palabras, no importa lo que diga la otra persona, todos pensamos que lo que dijo es verdad. Ahora, volvamos a la pregunta anterior. Si eres una persona muy observadora. Si conoces muchos métodos de detección de mentiras. ¿En el proceso de tratar con extraños, te engañarán? Desafortunadamente, la respuesta es, todavía lo haremos. El problema no está en los métodos en sí. Más bien, nunca pensarías en utilizar estos métodos cuando te enfrentes a otros. Porque cuando tratamos con personas, siempre asumimos que la otra persona es honesta. Este es el instinto de una persona. Tiene poco que ver con la cantidad de métodos que conozcas. Esta es también una de las conclusiones más importantes de este libro, llamada efecto de verdad por defecto. Es decir, cuando tratamos con personas, la mayoría de las veces, no recopilamos evidencia primero y luego sacamos conclusiones poco a poco como lo hacen los científicos. Primero sacamos conclusiones. Primero, asuma que lo que dice la otra persona es verdad. Sobre esta base, si la otra parte hace algo sospechoso, nuestras sospechas se irán acumulando gradualmente. No saldremos de esta realidad predeterminada hasta que acumulemos hasta cierto punto. Eso es todo por la primera parte. Hablamos de una de las conclusiones más importantes del libro, que es también el primer efecto extraño, llamado efecto de verdad predeterminado. Hablando de eso, se podría decir que eso no está bien. El valor predeterminado es verdadero, lo que obviamente es una falla de seguridad en la naturaleza humana. Sin embargo, después de millones de años de evolución, ¿por qué los humanos no lo hemos eliminado? Para responder a esta pregunta, podemos hacer una hipótesis inversa. Es decir, ¿qué pasaría si, en lugar de recurrir a la verdad, optáramos por la duda? A continuación, en la segunda parte, responderemos a esta pregunta. La segunda parte. Según el autor, esto no es nada bueno. Puedes escuchar la siguiente historia primero. Es posible que haya oído hablar del término esquema Pansy. En pocas palabras, significa derribar el muro este para compensar el muro oeste. Por ejemplo, el estafador le pide a que invierta 1 millón primero, luego le pide a B 2 millones y luego le da el dinero de B a como ingreso. Tan pronto como A vea dinero, invertirá más. El ciclo continúa así. Se trata de una estafa de nivel relativamente bajo que generalmente aparece en la recaudación ilegal de fondos en muchos lugares. Sin embargo, puede resultarle difícil imaginar que en Wall Street, un mundo donde se reúne gente inteligente y la supervisión es muy estricta, hay personas que realmente dirigen un esquema Pansy y lo han estado haciendo durante 20 años. El nombre de este hombre es Madoff. Madoff fue arrestado después de la crisis financiera de 2008. Esta estafa finalmente terminó. Y lo que es aún más exagerado es que no se trata de un hurto menor. Los fondos involucrados en este esquema Pansy superaron los 50.000 millones de dólares estadounidenses. Entonces, ¿alguien ha sospechado alguna vez de una estafa tan obvia? Por supuesto que sí. El nombre de este hombre es Marco Polos. Ya en 2000, descubrió que la empresa de Madoff tenía problemas, reunió pruebas suficientes y lo informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Sin embargo, no funcionó. En 2001, lo denuncié nuevamente, pero nuevamente me ignoraron. Posteriormente, entre 2005 y 2008, lo denunció 3 veces más, pero todas fueron ignoradas. Hasta que arrestaron a Madoff. Hablando de esto, se estima que mucha gente pudo haber imaginado tal historia. Un héroe solitario que camina solo por el camino hacia la justicia. Es asombroso. Y debes sentir que estos tipos de la SEC son tan odiosos, ¿por qué no hacen nada? Sin embargo, si regresa a la situación de ese momento, encontrará que en realidad hay una razón para ello. En primer lugar, de acuerdo con el efecto de verdad predeterminado, inicialmente todos creyeron en Madoff, y cuanto más grande se hacía la empresa de Madoff, más la creían. En Wall Street, Madoff era visto como una estrella en ascenso. ¿Y Marco Polos, cuál es su papel? Déjame decirte algunas cosas.
cuando estaba en la escuela de negocios, descubrió que su profesor le había dado una, expresó dudas y después del cálculo descubrió que la puntuación era más alta y debería ser A. Entonces, encontró al profesor y presentó una denuncia. Posteriormente, trabajé en una sociedad anónima. Descubrió que algunos colegas eran un poco irregulares en sus operaciones. Esta vez no encontró ningún colega. En cambio, informó directamente a su empresa. También sospechaba que casi una cuarta parte de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos habían falsificado informes financieros, etc. Hay muchas cosas similares. En definitiva, es una persona muy desconfiada y seria. Verá, si existe una persona que duda de todo, informa sobre la estrella en ascenso de Wall Street a la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que lo tomen en serio? En segundo lugar, su método de presentación de informes en sí es un poco tortuoso. Marco Polo sospechaba que podría haber algún tipo de acuerdo entre muchas personas poderosas y la empresa de Madoff, y sentía que informarlo directamente podría poner su vida en peligro. Por lo tanto, se debe adoptar una estrategia indirecta. Por ejemplo, una vez apuntó por primera vez al fiscal general del estado de Nueva York y se preparó para entregarle materiales informativos. Pero me preocupaba que me descubrieran. Ocultó toda su información en los materiales periodísticos. Al preparar el material informativo, también usó guantes para evitar dejar huellas dactilares. Luego coloqué los materiales del informe en 2 capas de sobres de piel de vaca. Finalmente, verificó específicamente el paradero del fiscal general y quiso entregarle el sobre mientras asistía a un evento en una biblioteca. Como tenía miedo de ser reconocido en el camino, se envolvió fuertemente en su abrigo. Al final, todavía no encontró la oportunidad de acercarse al fiscal general, pero entregó el sobre a otros miembros del personal. ¿Puedes imaginar eso? Después de todo este arduo trabajo, ¿qué posibilidades hay de que este material se tome en serio? Sin embargo, la historia no termina aquí. Después de denunciar el incidente, Marco Polo sintió que estaba siendo atacado. Llamó a la policía. La policía le preguntó si quería un chaleco antibalas. Se sintió inútil, porque determinó que la persona que llamó a su puerta debía ser un asesino profesional. El asesino le dispararía 2 veces en la nuca. La armadura corporal es inútil. Después de regresar a casa, cambió las cerraduras de las puertas e instaló un conjunto completo de equipos de seguridad inteligentes en la casa. No fue hasta que arrestaron a Madoff que Marco Polo se sintió tranquilo durante unos días. Pero tenga en cuenta que es solo por unos días. Porque inmediatamente se dio cuenta de que Madoff había terminado. Pero la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos todavía está aquí. ¿No muestra el arresto de Madoff simplemente que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha fallado gravemente en sus deberes en los últimos 20 años? Como denunciante, definitivamente no me dejarán ir. Pensando en esto, Marco Polo reforzó las medidas de seguridad. Cargó su escopeta. Se prepararon 2 juegos más de cargadores de repuesto. También encontró una máscara de gas que había usado cuando estaba en el ejército porque pensó que el asesino podría usar gas lacrimógeno. ¿Te imaginas cómo es esta experiencia? Otros toman café, miran televisión y disfrutan del sol. Marco Polo, por el contrario, lleva mucho tiempo presa del pánico. Hablando de eso, volvamos a la pregunta original, dado que el incumplimiento de la realidad nos hace engañarnos fácilmente, ¿por qué no se ha eliminado esta habilidad? De hecho, la respuesta ya es obvia. Porque solo si nos atenemos a la verdad en la mayoría de las situaciones podemos colaborar sin problemas con extraños. Incluso si te engañan ocasionalmente, no supondrá un golpe fatal para tu supervivencia. Sin embargo, si dudas de todo, aunque no te dejarás engañar fácilmente, también te resultará difícil cooperar con los demás. Más importante aún, su propia vida también se convertirá en un desastre debido a una sospecha excesiva. Este es un defecto fatal para un grupo. En resumen, cada beneficio debe tener un precio. En cuanto a qué precio es más serio, es demasiado obvio. La tercera parte. Sin embargo, hablando de esto, surge otra pregunta. Ya que todos damos por sentado que la otra persona es honesta. Lógicamente hablando, nuestra comunicación debería ser fluida. Pero, ¿por qué los extraños suelen juzgar mal las intenciones de los demás? Como se mencionó al principio, ¿por qué Bran, quien se suicidó en prisión, tuvo un malentendido tan grande con la policía? A continuación, en la tercera parte, responderemos a esta pregunta. El autor cree que la clave para comprender estos malentendidos es que es necesario comprender algo llamado efecto de acoplamiento. ¿Qué es el efecto de acoplamiento? En pocas palabras, ningún comportamiento de una persona es aislado. Es el resultado de un montón de factores relacionados. Esto puede resultar un poco abstracto, pero pongamos un ejemplo concreto. Tomemos como ejemplo el incidente de suicidio anterior de Bran. Lo que vemos es solo un fragmento del conflicto entre las dos partes. Sin embargo, retrocediendo un poco más, encontrarás que hay una serie de razones detrás de sus respectivos comportamientos.
Hablemos primero de la policía. La forma en que trató a Brand no era en absoluto como tratar una infracción de tránsito. Este nivel de alerta es similar al de los traficantes de drogas. Esto parece extraño. Sin embargo, si conoces el motivo de esto, es posible que no lo creas. En primer lugar, en los Estados Unidos, la policía que detiene los automóviles es en realidad uno de los medios más importantes de prevención del delito en el país. Porque la Constitución de Estados Unidos estipula que el gobierno no puede registrar a los ciudadanos en la carretera sin razones justificables, y mucho menos entrar a sus casas para registrarlos. Sin embargo, las leyes de tránsito de EU permiten a la policía detener un vehículo si se determina que infringe las normas. Luego se le pide al conductor que se detenga para realizar una inspección. Y lo que es más importante, este método funciona muy bien. Por ejemplo, en una ocasión, en Kansas City, un coche de policía emitió un promedio de 5,45 multas por noche, arrestó a 2,23 personas y confiscó 29 armas en 200 días. Este logro es mayor que los logros de toda la vida de muchos agentes de policía. Brand fue detenida no solo porque se olvidó de encender la señal de giro. También fue porque su matrícula era un poco sospechosa. La matrícula de Brand era de Illinois y él estaba en Texas en ese momento. Cuando la policía vio que no era una marca local, ya estaban en su radar. Más tarde se descubrió que ella no se había vuelto, por lo que la detuvo. En otras palabras, la policía ya había sospechado de Brand antes de detener el auto. Mire a Brand de nuevo. La razón por la que estaba enojada con la policía era porque había violado la ley muchas veces antes y tenía una deuda de $8,000. Recientemente había perdido un hijo. Incluso intentó suicidarse. Y ahora, ser detenido por la policía fue como el colmo que le rompió el lomo al elefante, haciéndola explotar por completo. En cuanto al policía, al ver a Brand enojado, lo que en realidad sintió no fue el mismo enojo, sino miedo. Le preocupaba que Brand sacara su arma al segundo siguiente, por lo que tomó medidas coercitivas. En este punto, debería haber descubierto dónde radica el problema. Cuando tratamos con otros, siempre intentamos descubrir sus motivos. Pero, de hecho, cuando te enfrentas a una persona, lo que te enfrentas no es en absoluto un motivo simple. Más bien, es un resultado complejo, el resultado de una serie de acontecimientos. Las causas de cualquier comportamiento humano son mucho más complejas de lo que piensas. Este fenómeno se llama efecto de acoplamiento. Pero definitivamente lo has descubierto. La mayoría de las veces, no es así como vemos a los demás. Siempre tratamos a los demás de manera muy inocente. Siento que puedo entender la mente de la otra persona. Por ejemplo, el policía frente a él sintió que podía entender la mente de Brand y confiaba en que la otra persona quería hacerle daño. Evidentemente, la verdad no es tan sencilla. Por poner otro ejemplo, es posible que escuches a menudo este patrón de oración: fulano de tal, el tipo de persona que es tal o cual. Verá, el subtexto de esta oración es decir que las personas son en realidad muy simples, solo hay unas pocas categorías y ya las he visto todas. Sin embargo, cuando miramos atrás y nos miramos a nosotros mismos, siempre sentimos que somos complicados y difíciles de entender. Esta es una mentalidad común cuando tratamos con personas. Este es también el tercer efecto que el autor revela en este libro, que existe entre extraños, llamado hipótesis de la transparencia. Es decir, siempre sentimos que los demás son transparentes y se pueden ver a través de ellos de un vistazo. Y nosotros mismos somos complicados y nadie puede verlo. La razón por la que hablamos juntos de la hipótesis de la transparencia y el efecto de acoplamiento es en gran medida porque son como los dos lados de la luz y la sombra. Verá, el supuesto de transparencia es un agujero de observación en nuestra naturaleza humana. ¿Cómo compensarlo? Es necesario comprender un poco acerca de los efectos de acoplamiento. Por ejemplo, el puente Golden Gate en San Francisco es un famoso lugar de suicidio. Desde su finalización, más de 1.500 personas han saltado desde aquí. Lógicamente, se debería añadir una barandilla al puente. Sin embargo, no fue hasta 2018 que se instalaron las barandillas. Esto se debe a que la gente cree que si una persona quiere suicidarse, las barreras de seguridad son inútiles. Verá, este es el supuesto clásico de transparencia. Pensamos en el suicidio como una simple cuestión de motivación. Incluso si falla al saltar del puente, este motivo sigue ahí y siempre pensará en otra forma de morir. Por tanto, las barandillas son redundantes. Pero el caso es que alguien hizo estadísticas y encuestó a 515 personas que quisieron suicidarse pero fracasaron. Se encontró que solo 25 personas eligieron otros métodos para suicidarse. Las 490 personas restantes simplemente se dieron por vencidas y se suicidaron. En otras palabras, el suicidio es en realidad el resultado de una serie de factores que incluyen el entorno, la ubicación, la motivación y más. Este es un acoplamiento típico. Desde esta perspectiva, es absolutamente correcto instalar barandillas. De lo que acabamos de hablar es del efecto de acoplamiento y la hipótesis de la persona transparente, más el efecto de verdad o defecto mencionado anteriormente.
Son los tres mencionados en este libro, el efecto extraño. De hecho, estos tres efectos no son más que tres frases que nos quieren decir. En primer lugar, no somos tan buenos detectando mentiras como pensamos. Cuando tratamos con personas, a menudo asumimos que la otra persona dice la verdad. En segundo lugar, siempre sentimos que los demás son transparentes. Sin embargo, debo ser complicado y difícil de entender. En tercer lugar, cualquier comportamiento de una persona no es una motivación puramente personal, sino el resultado de la colaboración de un gran número de factores. De hecho, estas tres frases simplemente significan que los extraños no son tan simples como crees. Ahora, este libro está terminado. Cuando leí este libro, siempre tuve un sentimiento fuerte. En conclusión, lo que ofrece este libro no es particularmente vanguardista. Sentirás que es como una capa de papel de ventana, que se romperá al pincharla. ¿No es así como somos? ¿Pero por qué no me di cuenta antes de algo tan obvio? De hecho, personalmente creo que este es el estado más elevado al escribir un libro. No transmite un punto de vista puramente nuevo, sino que perfora una capa de papel que nadie más ha visto. Y luego, a través de él, entrar rápidamente en el consenso de la gente y convertirse en parte del consenso. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?